El próximo 1 de noviembre, Christine Lagarde sucederá a Mario Draghi al frente de la presidencia del Banco Central Europeo. Habrán pasado, por tanto, 8 años desde que Draghi asumió la presidencia del BCE y, por tanto, es un periodo de tiempo suficiente como para poder hacer un balance de cuál ha sido la presidencia del italiano, qué ha supuesto para la eurozona. En gran medida, creo que la presidencia de Draghi está marcada por la respuesta que dio su antecesor, el francés Jean-Claude Trichet, a la crisis económica de la eurozona. Trichet trató de combatir la crisis o de hacer frente a la crisis sin grandes medidas de estímulo monetario, sin grandes líneas de financiación laxa para la economía. De hecho, en 2011, antes de que la eurozona estuviera a punto de estallar, de saltar por los aires, Trichet incluso incrementó los tipos de interés porque consideraba que ya algunos países estaban empezando a recuperar y por tanto no quería repetir errores del pasado cuando los tipos de interés estuvieron muy bajos durante mucho tiempo y por tanto generaron una nueva burbuja generaron una burbuja inmobiliaria. La subida de tipos de Trichet no tuvo nada que ver con la crisis de la eurozona, como algunos han afirmado. La crisis de la eurozona se debió simplemente a que había varios estados en situación de profunda insolvencia, como España, Portugal, Italia, Grecia, y todo eso generó una serie de incertidumbres muy grandes sobre si la eurozona podría sobrevivir con algunos de sus países, de sus miembros, en situación de quiebra técnica. Pero, aún así, el hecho de que Trichet siguiera, digámoslo así, una política monetaria semicontractiva, no muy expansiva, a diferencia de lo que había hecho Estados Unidos, Reino Unido o Japón, marcó claramente la perspectiva de Mario Draghi. Entonces, la presidencia de Draghi, digamos, está marcada o está definida por dos periodos. El primero es cómo hacer frente a la crisis existencial de la eurozona. Cómo hacer frente al año 2012, cuando las primas de riesgo de países como España, Italia, Grecia, Portugal, estaban absolutamente disparadas y, por tanto, esos tipos de interés tan elevados hacían inviable que esos países pudiesen pagar toda su deuda, lo cual habría llevado a su default. El default habría llevado a la bancarrota de su sistema bancario y la bancarrota de su sistema bancario, es decir, el impago de los depósitos en euros, habría llevado o bien a que el BCE rescatara a esos bancos imprimiendo euros para que pagaran los depósitos, o en caso de no poder pagar los depósitos, los gobiernos nacionales habrían optado por salir del euro, redenominar los depósitos en pesetas, liras, dracmas y abonar esos depósitos en las nuevas pesetas, liras o dracmas que se hubiesen podido emitir al haber recuperado la soberanía monetaria. Entonces, esa era la crisis existencial de la eurozona. Debería haberse solucionado con un restablecimiento de la disciplina fiscal de esos países, un estrechamiento de su déficit público, un compromiso creíble de esos países, de esos estados, de que no iban a abusar de su endeudamiento en un contexto en el que nadie confiaba en ellos. Así fue, de hecho, la forma en que lo solucionaron los países bálticos, los estados bálticos. Los estados bálticos en 2009-2010 también sufrieron una enorme crisis fiscal y la forma en la que la combatieron fue con reducciones creíbles del gasto y algunos incluso con subidas de impuestos, pero en todo caso restableciendo la solidez y la credibilidad de su presupuesto, no tratando de monetizar su déficit, porque aparte esos países ni siquiera hubiesen podido hacerlo. Draghi, sin embargo, viendo que los gobiernos español, italiano, portugués no tomaban medidas suficientes para estrechar, para reducir de manera muy significativa sus déficits públicos y que eso estaba abocando a la eurozona a la ruptura, pues optó por, como es bien sabido, en julio del año 2012, pronunciar esas palabras que parecían mágicas de salvaré al euro, y haré todo lo necesario para salvar al euro y créanme será suficiente. El famoso whatever it takes, haré lo que sea necesario, entendiéndose por tal que iba a comprar deuda pública de España e Italia, y eso llevó a que los especuladores dejaran de apostar
contra la deuda española e italiana. No tiene nada de sorprendente, es decir, si el Banco Central Europeo compra deuda pública o italiana, lo que está haciendo es intercambiar euros, que en cierto modo son una especie de deuda de toda la eurozona, por deuda española. Le está dando al gobierno español deuda comunitaria, que sí es solvente, a cambio de su deuda, que no es solvente. ¿Por qué la deuda comunitaria, el euro, sí es solvente? Pues porque tiene a Alemania detrás, a Alemania y a otros países del centro de Europa que son solventes. Por tanto, la medida de Draghi fue, a todos los efectos, como que Alemania prestara un aval a la deuda española a través del Banco Central Europeo, o si queremos decirlo todavía de otro modo, fue crear unos eurobonos por la puerta de atrás. El Banco Central Europeo vino a decir que él sí estaba dispuesto a emitir deuda comunitaria, los euros, para refinanciar a los gobiernos nacionales que estuvieran en problemas. Esto, obviamente, como digo, redujo enormemente las primas de riesgo, estabilizó financieramente estos países. Fue una actuación, una política pues discutible, porque aparentemente salió muy bien, la eurozona no se rompió y de hecho reanudó una cierta etapa de crecimiento. No deja de ser, en el fondo, nada distinto a que un acreedor frente a su deudor aparentemente insolvente, decida darle una segunda oportunidad, decida darle más tiempo a ver si el deudor se levanta y es capaz de pagar sus deudas, y si, bueno, le da un diferimiento y el deudor lo consigue, pues esa operación habrá salido bien. Evidentemente, si el acreedor le da más tiempo al deudor y el deudor se sigue enfangando, pues le habrá salido muy mal al acreedor. En cierto modo, Draghi jugó con fuego. Apostó por el gobierno español, apostó por el gobierno italiano, apostó por el gobierno portugués, o apostó, mejor dicho, por sus economías, apostó porque esas economías en un contexto, durante un periodo de cierta tranquilidad, saldrían adelante, y bueno, le salió relativamente bien la jugada. Digo relativamente bien porque la contrapartida de que la eurozona superara su crisis existencial con el aval del Banco Central Europeo, es decir, con la socialización, con la mutualización de la deuda de los países insolventes, en lugar de con el restablecimiento de la solvencia de esos países insolventes, fue que países como España, Italia, Portugal, aparcaron ya definitivamente su espíritu reformista, espíritu forzado por las circunstancias, evidentemente, en el año 2012, y por tanto el crecimiento económico que lograron, pues bueno, en algunos países como España no fue malo, pero en otros como Italia o incluso Portugal fue más bien mediocre. En general, el crecimiento económico de la eurozona ha sido mediocre durante los últimos años de estabilización monetaria de Draghi, porque los gobiernos no han apostado por las reformas, no han apostado por liberalizar sus mercados y no han apostado tampoco por bajar impuestos recortando el tamaño del Estado. Por tanto, las economías cargan con una losa regulatoria y fiscal muy grande que les dificulta crecer. Y aquí nos encontramos con la segunda etapa de mandato de Draghi, una etapa donde ya se ha superado la crisis existencial de la eurozona y donde el problema es que la eurozona no crece, que la eurozona no tira para adelante. ¿Qué hace Draghi? Pues Draghi vuelve a hacer algo que no le correspondía hacer, porque su misión como banquero central es simplemente cuidar, velar, proteger el valor del euro, pero no estar impulsando el crecimiento o el empleo en la eurozona o solventar crisis existenciales de la eurozona debido a los déficits públicos de gobiernos nacionales irresponsables. Pero en el año 2015, para tratar de impulsar el crecimiento de la eurozona ante unos gobiernos que se habían dormido en los laureles a la hora de reformar nuestras economías, Draghi inicia un programa de flexibilización cuantitativa masivo, de compra masiva de deuda pública y de bonos corporativos, para ver si con esa laxitud crediticia consigue relanzar la economía. En un vídeo anterior ya criticamos esta política y explicamos por qué, aunque pudiera tener ciertos pequeños efectos en el corto plazo, en el medio y largo plazo es una política peligrosa, es una política que al final termina convirtiéndose en una financiación artificialmente abaratada para los gobiernos, con lo cual estos gobiernos todavía tienen menos incentivos a reformar nada porque van viviendo del crédito barato que les da el Banco Central Europeo. Es una política que puede generar burbujas en determinados mercados de activos y sobre todo es una política que esclerotiza la economía al consolidar las empresas zombie dentro de esa economía, las empresas que deberían reestructurarse, que deberían quebrar porque no son competitivas, porque no son productivas, como reciben nuevas
nueva refinanciación, nuevas rondas de refinanciación a tipos cada vez más bajos se pueden mantener operativas cuando no deberían serlo. Pues bien, esa ha sido la política de Draghi entre el año 2015 y el año 2018. Se dijo que había sido un éxito, que el quantitative easing había relanzado el crecimiento en la eurozona y que la eurozona ya podía volver a mirar a la cara a Estados Unidos o a otras economías desarrolladas, pero con lo que nos hemos encontrado es que en el año 2019 ha bastado una pequeña, de momento, guerra comercial y una disrupción con el Brexit para que el crecimiento de la eurozona se haya estancado totalmente e incluso muy probablemente la eurozona en su conjunto esté en recesión. Y aquí es donde vemos el fracaso más evidente de las políticas de Draghi. Hace apenas mes y medio Draghi ha tenido que dar marcha atrás en su intención de haber puesto fin en el año 2018 al quantitative easing. Y como ha visto que la economía europea de crecimiento sostenido y sostenible nada de nada, ha vuelto a reactivar la flexibilización cuantitativa y esta vez sin EDIE, es decir, sin un plazo de finalización predeterminado. Todo esto, de nuevo, repito, pone de manifiesto que la política monetaria no genera, no imprime crecimiento. La política monetaria históricamente ha servido para aplacar en momentos de mucha tensión ciertas crisis de liquidez. Por tanto, lo que hizo Draghi en el año 2012, cuando la eurozona estuvo a punto de fragmentarse, teniendo pros y contras, pues bueno, podría haber sido defendible dentro de una cierta concepción muy expandida de cuáles son las tareas del Banco Central, porque, insisto, era un problema de política fiscal que deberían haber solucionado sus gobiernos, pero bueno, podríamos decir, bueno, dado que los gobiernos son irresponsables y hay una crisis de liquidez muy grande en los mercados, aquí puede entrar el Banco Central. Pero desde luego, lo que hemos vivido desde el año 2015 no tiene ninguna justificación desde la perspectiva de la banca central tradicional. El Banco Central no está para volver el crédito permanentemente más laxo para todos. El Banco Central, repito, como mucho, si existe, ha de estar para solventar picos puntuales de liquidez, es decir, para dar una cierta tranquilidad a los mercados de que no va a haber una quiebra desordenada de los intermediarios financieros debido a crisis irracionales o a profecías autocumplidas de liquidez. Nada más. Y Draghi, desde el año 2015, ha estado machaconamente volviendo más laxo el crédito para ver si así la gente se volvía a endeudar y endeudándose volvía la eurozona a crecer. Y no ha sucedido y por tanto ha instituido un crédito artificialmente laxo permanente a través de este QE, a través de esta flexibilización cuantitativa sin fecha de terminación. Y ese creo que es el mayor fracaso o la mayor ilustración del fracaso de la política de Draghi. De hecho, tan fracaso es que, como ya comentamos también en otro vídeo, el propio Banco Central Europeo, dentro, el actual Consejo de Gobierno, como fuera, es decir, anteriores o previos miembros del BCE, están absolutamente divididos, fragmentados y enfrentados entre sí acerca de la conveniencia de seguir avanzando en un QE sin fecha de terminación y sin un objetivo claro, o si tratar de dar marcha atrás porque estamos volviendo normal lo que es anormal. Es decir, las flexibilizaciones cuantitativas masivas se están normalizando y se están enquistando en el sistema sin una estrategia muy clara de salida. Y lo peor de todo es que Draghi, por malo que haya sido, muy probablemente hará bueno a su sucesora, que es Christine Lagarde. Del mismo modo que Trichet no fue un buen banquero central, porque fue el banquero central que gestó la burbuja crediticia que luego estalló en forma de burbuja inmobiliaria, pero la gestión de la crisis, desde mi punto de vista, pudiendo ser mejorable, no fue mala. Del mismo modo que Draghi hizo bueno a Trichet, es muy probable que Lagarde haga bueno a Draghi. ¿Por qué? Pues porque Draghi, quieras que no, seguía siendo un banquero central con una cierta formación técnica y con un cierto espíritu de independencia. Digo cierto porque en la práctica estaba muy jibarizado, pero tenía un cierto espíritu independiente. Lagarde, no lo olvidemos, no es banquera central, no es banquera. Lagarde es una política que han colocado como al vicepresidente de Guindos, aunque el vicepresidente de Guindos, siendo político, al menos sí tiene una cierta formación de banca, pero Lagarde es una política que han colocado al frente del Banco Central Europeo
para colonizar políticamente el Banco Central Europeo, es decir, para convertirlo ya en la herramienta última de financiación de los gobiernos europeos. Ha sido decapitar a los técnicos del Banco Central Europeo para colocar a burócratas y políticos al frente del Banco Central Europeo. Por consiguiente, el legado de Draghi es que ha dejado un Banco Central Europeo fragmentado y politizado, pero todo apunta a que ese legado empeorará todavía más con la próxima presidencia de Christine Lagarde.